todo el movimiento de las cruzadas inició con lo que dictaminó en su discurso el Papa de por aquel entonces Urbano II, allá por el año de 1095 después de Cristo. Dejó claro la falta de escrúpulos y la bajeza de los miserables paganos que se atrevieron a amenazar la creencia de los peregrinos que hacían viajes a Tierra Santa por aquel entonces y, por lo tanto, amenazar al propio Dios. Jerusalén estaba en manos de los turcos selyúcidas, quienes arrebataron esta ciudad sagrada de manos de los bizantinos, y estos a su vez se la habían arrebatado a los musulmanes, el califato fatimí. Hasta antes de la conquista de Jerusalén por los turcos, se vivió un aire de paz en la ciudad. Los peregrinos podían entrar y salir a sus anchas, incluidos cristianos, musulmanes y judíos, así que cuando fue conquistada y sus puertas cerradas, fue suficiente motivo para que el Papa los condenara por amenazar la soberanía del clero y a su vez convencer con su discurso divino a los reyes feudales de toda Europa. Sin duda, el poder de convencimiento que tenía la Iglesia en ese momento, junto con la promesa de salvación y perdón de todos los pecados, era motivo más que suficiente para emprender un viaje de miles de kilómetros a Tierra Santa y liberarla de la opresión de los turcos. Si tienes curiosidad sobre lo que proclamó el Papa Urbano II, aquí tienes un fragmento y cito textualmente: guerreros cristianos, que en vano buscan una y otra vez pretextos para la guerra, regocijaos, pues hoy habéis encontrado un pretexto legítimo. Ustedes, que tan a menudo han sido el terror de su prójimo, id y luchad contra los bárbaros, id y luchad por la redención de estos lugares. Como podemos escuchar, hace el llamamiento a la guerra por los lugares santos, haciendo hincapié en los pecadores que eran las personas de aquella época y que debía regocijarte con este privilegio. No sé ustedes, pero si hubiera estado ahí, en esa época, también me habría convencido. Ya me imagino yo en esa época viajando a Tierra Santa y quedándome por el camino a causa de una enfermedad. Para terminar esta parte, sería bueno mencionar los motivos por los que esta cruzada pintaba bien desde la vista del clero y algunos otros grupos que ahora mencionaré. Lamentablemente, esta guerra santa no solo tenía las buenas intenciones de recuperar estas tierras y seguridad para los peregrinos que viajaban a Jerusalén, sino que también servía como incentivo para que la Iglesia católica recuperara el control de la Iglesia ortodoxa bizantina, que años antes se había separado del catolicismo por motivos de dogma. Aunado a esto, las repúblicas del norte de Italia como Venecia, Pisa y Génova se sumaron a las cruzadas para defender sus intereses mercantiles, pues controlaban las rutas por las que productos de lujo orientales llegaban a Europa. Por estos motivos y muchos más, se dio comienzo a una de las etapas históricas más violentas por motivos religiosos en toda la historia de la humanidad, las cruzadas. Ahora que sabemos por qué se dio inicio a todo este alboroto y por qué muchas personas de Europa se pusieron en marcha para pelear y recuperar Tierra Santa, podemos dar paso al primer y gran acontecimiento en este periodo de guerras religiosas, la Primera Cruzada. Aunque no fue la primera, pero sí fue la primera más grande. Por cierto, tengo un short en mi canal donde hablo brevemente sobre esta otra cruzada ocurrida antes de esta. Técnicamente esa fue la primera, pero como fue desorganizada e infructuosa, no se le conoce como Primera Cruzada, sino como la Cruzada de los Pobres. Volviendo al tema, la Primera Cruzada se desarrolló entre los años 1096 y 1099 e inició solo meses después de la proclamación del Papa que hablamos anteriormente. En esta cruzada participó Godofredo de Bouillon, algunos condes de Francia, duques de Normandía y de Toulouse, unos 7,000 nobles más y hasta 80,000 hombres a pie, todos ellos eufóricos por la oportunidad que les estaba dando. Entre ellos destacó Pedro el Ermitaño. Por cierto, hablo de él en mi short de la Cruzada de los Pobres, por favor, véanlo. Resulta que en su periplo hacia Tierra Santa, estos cruzados fueron peleando y liberando sitios de las garras de los turcos, pero surgió un problema. Estos caballeros latinos no solo atacaban y arrasaban con los adversarios turcos, sino todo aquel que se les pusiera enfrente. Esto incluía a los propios aliados bizantinos. Por lo que, preocupado por esto, el emperador bizantino de aquel entonces, Alejo I Comneno, viendo todo este despliegue de fuerza y brutalidad por parte de los cruzados, optó por hacer un pacto con ellos en el cual dictaba que las tierras recuperadas de manos bizantinas regresaran al poder de sus dueños originales, o sea, en su mayor parte del propio imperio bizantino, y a cambio recibirían el aprovisionamiento necesario y, como no, la gracia del Señor. Ellos aceptaron y todo iba bien, hasta que los cruzados atravesaron la península de Anatolia, lo que hoy en día es Turquía. Los cruzados dijeron que siempre no, y que mejor se quedarían con las tierras que fueran liberando. Ay, el ser humano, siempre con sus ambiciones. Uno de estos cruzados de nombre Bohemio de Tarento decidió quedarse con la plaza de Antioquía, de la que se hizo príncipe. Los demás cruzados continuaron hacia su objetivo, Jerusalén, pero lo veremos en la siguiente parte. En su camino restante hacia la ciudad no encontraron mucha resistencia, puesto que los líderes locales vieron cuán locos estaban y preferían pactar un acuerdo con ellos
antes de llegar a un conflicto armado. Por fin, los cruzados restantes habían llegado a las puertas de la ciudad de Jerusalén. Esta había cambiado varias veces de mano en los últimos tiempos, pero desde 1098 se encontraba en manos de los fatimíes de Egipto. Los cruzados llegaron ante sus murallas en junio de 1099 y se prepararon para someter a la ciudad a un largo asedio. A pesar del ímpetu de los cruzados, los ataques a las murallas fueron infructuosos. La frustración empezó a mermar en la moral de los caballeros cristianos, junto con la escasez de suministro y de agua, cosa que no pasaba dentro de la ciudad, puesto que ésta estaba preparada con suministros para aguantar el asedio. Por cierto, la mayoría de las personas dentro de la ciudad eran musulmanes o judíos. Casi todos los cristianos habían sido ya expulsados por los fatimíes. Como podemos ver, la situación no era fácil para los cruzados, pero de pronto sucedió algo inesperado. Un cura llamado Pedro Desiderio aseguró haber visto al fantasma de Ademar, un obispo que lo siguió en la cruzada y murió un año antes. Este fantasma le comunicó que debían ayunar 3 días y luego marchar descalzos en procesión alrededor de las murallas de la ciudad. Según esto, la ciudad se rendiría 9 días después. Así que, a pesar de las malas circunstancias en las que los cruzados se encontraban, decidieron hacer la marcha el 8 de julio entre trompetas y sermones, a pesar de las burlas de la gente de la ciudad. Pero sorpresivamente esto de alguna manera funcionó. No lo sabemos, pero de alguna manera la maquinaria de asedio de Guillermo Embriaco y Godofredo de Bouillon lograron penetrar las murallas y entrar a la ciudad la mañana del 15 de julio, 38 días después de haber llegado a Jerusalén. En ese momento se desató el mismísimo infierno en la tierra, literalmente. Varios cronistas de la época, incluidos quienes viajaron en la cruzada y vieron de primera mano los horrores de la guerra, escribieron y relataron sobre este acontecimiento. Según su famoso relato de Gesta Francorum, la masacre fue tan grande que nuestros hombres andaban con la sangre hasta los tobillos. Según Raimundo de Aguilers, de parte de uno de los hombres que participó en la masacre, en las calles y plazas de Jerusalén no se veían más que montones de cabezas, manos y pies. Se derramó tanta sangre en la mezquita edificada sobre el templo de Salomón que los cadáveres flotaban en ella. Hubo una masacre tanto de musulmanes como de judíos en la ciudad. También cabe mencionar que esta clase de masacres eran comunes en aquella época y más si la ciudad se resistía al asedio. Aún así fue un hecho lamentable en la historia. Después de lo sucedido, la ciudad donde vivió Jesucristo volvió a estar libre del dominio sarraceno. Por cierto, sarraceno es como los cristianos en la Edad Media se referían genéricamente a los árabes o musulmanes. Godofredo de Bouillon, héroe de las cruzadas, recibió el título de defensor del Santo Sepulcro, después de rechazar el título de rey de Jerusalén. Y después de su muerte, su hermano Balduino recibió el poder de la ciudad y fundó el reino latino en Tierra Santa, coronándose como Balduino I y dando inicio a los reyes de Jerusalén. Y si te lo estás preguntando, sí, este es el ancestro de Balduino IV, el rey leproso, el famoso rey visto en muchas películas y series. Y amigos, se preguntarán si este es el final y todos vivieron felices por siempre. Lo averiguaremos a continuación. Después de la gran victoria de los cruzados en la liberación de Jerusalén, podríamos pensar que esto fue el final, que la encarnizada lucha a lo largo de toda Asia Menor y terminando en la mismísima Jerusalén sirvió de ejemplo para toda la Europa medieval de cómo la ferviente fe puede ser un catalizador para la violencia desmedida, pero no fue así, dado que, como mencionamos anteriormente, luego del triunfo y posterior muerte de Godofredo, su hermano Balduino fundó la dinastía de los reyes de Jerusalén. Esto no le cayó muy bien al Imperio bizantino, luego de que los cruzados rompieran su pacto y se quedaran con tierras que originalmente les pertenecían. El rencor comenzó en ellos y tarde o temprano se los cobrarían. Además, recordemos que los fatimíes de Egipto fueron derrotados y muchos musulmanes asesinados. Esto también les pasaría factura a los cristianos más adelante. Así que teniendo esto en cuenta, no. Claro que no se había terminado aún. Las cruzadas seguirían años y años más tarde, pero eso lo cubriremos en siguientes videos. Y recuerda, si te gustó, darle like y comparte el video para que más personas descubran la historia de la primera cruzada de forma resumida. Estaré subiendo videos de historia resumida, así que sígueme para más contenido. Un saludo.